Buenas, nosotras somos Alba Tienza y Alicia Redondo y vamos a hablaros sobre el ictus y el ictus ocular y cómo puede afectar el ictus a nuestra visión. El ictus es una enfermedad cardiovascular también conocida como embolia cerebral, trombosis o accidente cerebrovascular, que se produce cuando hay una rotura u obstrucción en un vaso sanguíneo, existiendo disminución del flujo sanguíneo, haciendo que la sangre necesaria no llegue al cerebro, provocando por tanto una isquemia cerebral. En caso de que el ictus afecte a zonas de la vía visual, vamos a tener una serie de manifestaciones, que van a ser hemianopsia, pérdida brusca de visión en una región del campo visual, que puede ser de un ojo o de ambos ojos, diplopia o visión doble. También puede afectar de la manera en la que el cerebro procesa la información que recibe de los ojos, causando abandono visual. ¿Qué sucede cuando el cerebro no recibe información sobre lo que está viendo por un lado? Vamos a tener sensibilidad a la luz, produciendo enrojecimiento del ojo, ver imágenes movidas, visión de manchas, hormigas o arañas, inflamación del globo ocular, desprendimiento de retina y derrames sanguíneos en los ojos. Las manifestaciones que se producen si está afectado el lóbulo occipital van a ser pérdida de la visión total o parcial, pérdida de campo visual dependiendo de la zona de la lesión y problemas en los movimientos oculares. Si afecta el lóbulo frontal, vamos a tener movimientos sacádicos o de saltos, pérdida de la atención, planificación y ejecución de movimientos motores voluntarios. Si afecta el lóbulo parietal, podremos tener dificultad para localizar objetos, dificultades visoespaciales y si afecta el lóbulo temporal, tendremos dificultad para identificar objetos y alucinaciones visuales. Específicamente hablamos de ictus ocular o infarto ocular cuando el flujo sanguíneo de la retina se ve interrumpido por diferentes tipos de eventos. Las venas y arterias oculares son más estrechas y por tanto son más frecuentes sus taponamientos. La hipertensión y la arteriosclerosis son los principales factores de riesgo de sufrir un infarto ocular. También influyen las anomalías de coagulación y la presión intraocular alta, ya que se comprimen las venas a causa de la tensión permanente. Los infartos oculares más frecuentes son obstrucción de la arteria central de la retina. Cuando se produce esta obstrucción, entorpece la circulación retiniana a nivel de la arteria principal que la nutre. Suele ocurrir en consecuencia del impacto de un émbolo procedente del corazón o de las arterias carótidas. Suele cursar con una pérdida de la vista de forma súbita, por lo que ante una situación de pérdida repentina de la visión, siempre se debe acudir al oftalmólogo para descartar este problema. En cuanto a la trombosis de la vena central de la retina, es una obstrucción del drenaje ocular. El paciente pierde la visión o sufre de escotomas en el campo visual. La neuropatía óptica isquémica anterior ocurre cuando se produce un infarto del nervio óptico a nivel de su entrada en el globo ocular. Produce una pérdida de visión difusa en la parte superior o inferior del campo visual. En ocasiones se puede asociar a arteritis de células gigante, en la que se inflaman diferentes vasos. En casi todos los casos, la neuropatía óptica está más relacionada con una bajada transitoria de tensión arterial, en pacientes con un nervio óptico vulnerable o de riesgo. La hipertensión y la arteriosclerosis son los principales factores de riesgo de sufrir un infarto ocular. Entre las secuelas visuales tras un ictus ocular encontramos el bloqueo de las venas o arterias de la retina, que puede provocar ceguera irreversible y repentina en la mayoría de los casos, debilidad en los músculos de los ojos, afectación de las habilidades de procesamiento visual del cerebro, estrabismo y pérdida del campo visual.